Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto De la paridad de género de la Cámara de O en lo Diputados. general y en lo particular, la reforma constitucional. Hoy en Parlamento Abierto hablaremos de la culminación de los foros para la reforma del Estado y electoral, de la visita de representantes del sector empresarial a la Cámara de Diputados para hablar del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de los 25 años de la Biblioteca Legislativa y del tema migratorio en nuestro programa Parlamento en Vivo. Además, tendremos nuestras acostumbradas secciones de Todas al Congreso y la crónica de Miguel Reyes Razo. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana concluyeron los foros para la reforma del Estado y electoral que se realizaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro y que contaron con la participación de los presidentes de los partidos políticos representados en esta Cámara. Entre los diversos temas del debate, destacó el punto de la pertinencia o no de realizar una reforma electoral, ya que no todas las agrupaciones políticas coinciden en su necesidad. Veamos parte de lo aquí discutido. Durante la mesa de trabajo Reformas de órganos electorales, los participantes expusieron que es necesario escuchar a todas las voces para hacer posibles las demandas de mejoras al sistema electoral, pero que frente a temas como la desigualdad, pobreza, inseguridad, corrupción e impunidad, estas son el menor de los problemas que enfrenta el país. Si lo que se quiere es reducir costos, propongo finalmente un par de medidas, muchas más puede haber, que pueden tener el mismo beneficio sin afectar a la democracia. Si se modificara la Ley General de Partidos Políticos y se dispusiera que se multiplicara el padrón en cada estado por el 30% y no por el 65% como hoy ocurre de una UMA, se estarían reduciendo en el plano local 2.500, casi 2.500 millones de pesos al año. Por otro lado, el voto en urna electrónica, como ocurre en Brasil y en la India, nos ahorraría recursos en trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, documentos y materiales electorales, PREP, que es un sistema electrónico que goza de la confianza de todos los actores, y conteos rápidos, así como en cómputos distritales y recuentos. Solo en las elecciones federales serían ahorros de alrededor de 4.500 millones de pesos. Pero también evitaremos que los soples se sirvan de acuerdo a lo que la buena voluntad del Congreso les dé y que pudieran incurrir en algún dispendio. ¿Con qué instituciones? Creo que podemos hacer tres propuestas, desde una muy conservadora hasta una muy disruptiva. Una muy conservadora es mantengamos lo que tenemos, que como bien han dicho quienes me antecedieron en la palabra, funciona. Nada más verifiquemos que no haya traslapes, que no haya redundancias, encontremos dónde están los ahorros posibles y avancemos por esa vía. El sistema electoral que hoy tenemos nos permite estas transiciones de forma democrática y en paz. Perfeccionamiento sí. Por supuesto que siempre va a ser perfeccionable este sistema. Durante el segundo día de los foros, la Mesa de Trabajo Obligaciones de Partidos contó con la presencia de los dirigentes de los partidos políticos que conforman la Cámara. La discusión giró en torno a la transparencia, paridad, integración de órganos, obligaciones cívicas y restricciones de los partidos políticos. Desde luego, en lo que nosotros allá podamos contribuir, tenemos algunos proyectos, lo haremos. Sobre todo dos que me parecen indispensables, el del federalismo municipalismo, está terminado el proyecto, y el otro, el de la política exterior de Estado. Requerimos articular las demandas de la sociedad mexicana y recuperar la función de representante e hilo conductor para construir las políticas públicas y marco legal que estos nos demandan día con día. ¿Dónde están los objetivos políticos de una eventual reforma? Y me parece que donde hay claridad es en el intento por introducir la revocación de mandato para que el presidente pueda hacer campaña política en el 2021. El objetivo es tener un sistema electoral más austero. Este es un objetivo encomiable, sí, es un objetivo que hace necesaria una gran reforma político-electoral, no lo sé. Uno de los más importantes para nosotros es hablar de la proporcionalidad.
¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que el porcentaje de votación que obtenga un partido en el poder legislativo se traduzca lo más fielmente posible en su representación parlamentaria. En el tercer día de los foros, los especialistas discutieron en torno a una nueva reforma electoral, los derechos indígenas y su representación en los órganos de elección popular, de la revocación de mandato, del voto electrónico, voto digital y voto en el extranjero. El INE generó una concentración de poder muy evidente y relevante. Y los OPLES, por el contrario, se consolidaron como órganos condicionados y, por otro lado, dependientes al presupuesto de los gobiernos estatales, subyugados a la peyorativa frase que dice, el que paga manda. Y en muchos estados de la República podemos ver a los OPLES como una dependencia más, desafortunadamente, del Poder Ejecutivo. Todavía no hemos visto si hay una representación indígena en las listas de representación proporcional o las famosas pluris. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y esas son mis preguntas. El objeto de realizar estos foros es justamente contrastar ideas, que opiniones divergentes nos lleven a generar consensos para tener una reforma del Estado electoral que México necesita, para fortalecer las instituciones y para poder tener un marco jurídico que dé certeza y legalidad a las elecciones. Finalmente, el Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral acordó realizarse 2 sesiones de trabajo la semana siguiente para escuchar, en la primera, las inquietudes de los consejeros electorales de las OPLES y en la segunda, a los magistrados electorales. Esta semana, integrantes de la Junta de Coordinación Política y representantes del sector empresarial se reunieron para intercambiar puntos de vista sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Los empresarios solicitaron a los legisladores generar condiciones que garanticen la viabilidad y el éxito del proyecto de gobierno. Esto después de las críticas hechas sobre la política de austeridad que impulsa la actual administración. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió representantes del sector empresarial, reunión en la que estuvieron presentes los coordinadores de los grupos parlamentarios. Los empresarios, en una crítica a la política de austeridad del gobierno federal, subrayaron que esta ha afectado la funcionalidad, eficacia y productividad del Estado y la presencia de México a nivel internacional. No es un plan, solo no señala acciones y metas concretas, no son claras, es un listado de buenos deseos, pero creo que México merece más que esto. Se señala solamente un marco conceptual y en el mejor de los casos, como dijo la diputada, podría considerarse como un anteproyecto. Nos gustaría ver en este Plan Nacional de Desarrollo que pudiera estar definido un modelo económico para el país, el modelo que se va a seguir y hasta dónde va a llegar la rectoría estatal. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, indicó que se requiere de un Consejo Económico Social, ya que por diversas razones no se ha logrado establecer y se necesita una reglamentación. Por su parte, los coordinadores de los grupos parlamentarios expresaron lo siguiente. En opinión de varios de nosotros, tiene al menos varias preocupaciones. Primero, no está propiciando el crecimiento económico, ni infraestructura en términos reales. El segundo es que corre el riesgo de fomentar estructuras clientelares y ningún país ha salido adelante en desarrollo fomentando clientelas. El tercero, y lo digo habiendo venido de cargos locales, no tiene un gramo de federalismo ni de municipalismo. El desarrollo de México pasa necesariamente por la inversión privada, impulsada con una visión nacionalista, incluyente, responsable, y me parece que el escuchar el punto de vista de ustedes es fundamental. En lo que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación. Miren, nosotros empezamos así y hay que reconocer que es la primera vez que está a discusión el Plan Nacional de Desarrollo y con estas aportaciones y con estos ejercicios. Pero creo que nos faltó, y hay que asumirlo así, a esta Cámara de Diputados tomar algunas previsiones para su discusión.
que ya seguramente el año que entra tendremos que perfeccionarlo. En la ciudad de Oaxaca se realizó el foro regional para analizar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Al inaugurar el foro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, planteó cerrar la oscura noche del neoliberalismo, con el objetivo de construir un pacto social y modelo de desarrollo económico diferentes, cuyo propósito sea el bienestar de la mayoría. ¿Cómo lograr un mayor crecimiento? Utilizando la inversión pública en infraestructura, no para construir obras aisladas, sino utilizar la infraestructura como palancas de desarrollo regional. Y aquí es donde Oaxaca cobra un papel protagónico en el Plan Nacional de Desarrollo, porque el presidente tiene muy enfocada la vista en el sur-sureste. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, resaltó el ejercicio de Parlamento abierto, a través del que, dijo, se consolidarán tanto la ruta del país como el de las instituciones. Oaxaca es uno de los estados, si no el estado, que más presupuesto en inversión pública ve reflejado. Encabezado, por supuesto, por ese proyecto interoceánico que proyecta más de 30,000 millones, pero que más allá de los recursos implica la oportunidad histórica que en algún momento oaxaqueños importantes proyectaron. También esta semana se cumplieron 25 años de la fundación de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados y a manera de conmemoración se realizó un conversatorio con la periodista y escritora Elena Poniatowska. En el marco de la conmemoración por los 25 años de la fundación de la Biblioteca Legislativa y del nacimiento del Espacio Cultural San Lázaro, la Cámara de Diputados inició un programa cultural con un conversatorio a cargo de la escritora y periodista Elena Poniatowska, quien a lo largo de la tertulia aseguró que su principal amor es México y su gente. La escritora, perteneciente a una antigua familia de la nobleza polaca, nació en París, Francia, pero radica en México desde 1942. Y luego, bueno, leo, pero también leo mucho los periódicos, recibo el Universal, trabajo en La Jornada, soy fundadora desde hace años con Carlos Payán y ahora con Carmen Lira. Tengo mucho cariño por mi periódico, así lo vivo. Yo recomiendo siempre el libro en el que estoy trabajando porque necesito absolutamente creer en él, ¿no? Necesito tener la fe y la fuerza porque escribir un libro toma tiempo, requiere mucho sacrificio. El diputado del Partido Encuentro Social y presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, Ricardo de la Peña Marshall, extendió la invitación a Elena Poniatowska para publicar alguna de sus obras. Asimismo, solicitó su presencia a la segunda Feria Internacional del Libro de la Cámara de Diputados. Por su parte, la diputada del PAN y presidenta de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, Silvia Guadalupe Garza Galván, le entregó un reconocimiento a la escritora. En un cálido ambiente, la escritora firmó dedicatorias a varios de sus lectores, quienes seguramente las atesorarán por siempre. Asimismo, se llevó a cabo una entrega de reconocimientos al personal de la biblioteca con la presencia del diputado de la Peña Marshall, del secretario de Servicios Parlamentarios Hugo Cristian Rosas de León, del doctor Samuel Rico Medina, director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis, y la doctora María Vázquez Valdés, directora general de Biblioteca y Archivo de la Cámara de Diputados. El estar hoy aquí es nada más refrendar el compromiso de vida que tenemos con la preservación del pensamiento, de los valores, de la identidad y de lo que nos hace fuertes como sociedad. Es por eso trascendente la labor de las bibliotecas, de los bibliotecarios y de todos los que están, todas las demás profesiones que están atrás de esta labor. Es una biblioteca con más de 128,000 ejemplares.
un acervo único en nuestro país que vale la pena aquilatar, conservar, revisar, agrandar, cuidar. El siguiente conversatorio en el Espacio Cultural San Lázaro tendrá lugar el próximo lunes 24 de junio con Pavel Granados, director general de la Fonoteca Nacional. El miércoles 19 de junio, desde el lobby de la Cámara de Diputados, se realizó el programa Parlamento en Vivo, que se transmite a través de nuestras redes sociales. Esta vez, especialistas y diputados analizaron el tema de la migración. El programa Parlamento en Vivo de esta semana contó con la presencia de las diputadas Pilar Ortega Martínez, del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia, Julieta Vences Valencia, de Morena y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, el diputado Rubén Moreira Valdés, del PRI y presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, Livier González Anaya, de Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, Salvador Moreno Pérez, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra-Mena, de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, y Ana Saiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras. Los participantes de este conversatorio hablaron del tema migratorio en el contexto actual de México. Sin lugar a dudas, la migración ha existido desde que existe el hombre, ¿no? Las personas siempre van en este flujo, en esta movilidad de un lugar a otro. ¿Por qué? Pues las condiciones, a pesar del tiempo, no han cambiado. Una es la pobreza que se vive en sus lugares de orígenes, la violencia que se ha generado, la persecución en algunos casos como son los periodistas o defensores de derechos humanos, y también el cambio climático. Entonces, hoy ha cambiado el modus operandi de cómo se han ido desarrollando hoy las migraciones, porque antes lo hacían mayormente hombres, eran varones los que migraban de un lugar a otro. Hoy ha incrementado muchísimo también la migración en las mujeres con sus menores hijos, porque quieren sacarlos básicamente de las garras de la delincuencia. Esta migración había estado presente, lo que pasa es que se hizo visible, se hizo más notoria con las caravanas. ¿Por qué? Pues respondiendo a las condiciones de inseguridad y de riesgo que sufrían en México. Entonces se dieron estas concentraciones. Ahora, la migración es prácticamente imposible de contener, y más con el uso de la fuerza. Y por otro lado hay condiciones particulares que se han dicho poco en Centroamérica. Tienen problemas con el cambio climático, tienen sequía, tienen áreas de violencia, y eso está empujando hacia Estados Unidos. Estamos en una dificultad, obviamente, porque la presión viene por el lado de los aranceles, porque México queda en medio, porque nosotros también tenemos migrantes, y tenemos que dar un ejemplo de respeto a los derechos humanos, pero también de protección de nuestros intereses nacionales. Yo soy migrante, he vivido 40 años en Estados Unidos y sé lo que es el vivir el día a día de un migrante. Me preocupa un poquito, como dicen, ya lo dijeron todos ustedes, la situación, la migración siempre va a estar ahí, pero sí me preocupa ahorita con estas nuevas políticas del presidente de Estados Unidos, de que él está diciendo que llegaron a través de las caravanas o las personas, que la mayoría ya está allá. Los participantes señalaron que este fenómeno, agravado por la pretensión del gobierno estadounidense de imponer medidas arancelarias en contra de nuestro país, es algo que no puede detenerse, enviando a la Guardia Nacional para que funja como muro. A mí me quedan dudas sobre qué tanto puede ser efectiva la Guardia Nacional en la retención y control de la migración en el sur. ¿Por qué? Porque es una guardia recién creada y no precisamente fue creada para atender este tipo de problemas migratorios. Entonces, ante esto, aquí ya hay un problema de seguridad, y aparte de qué tan preparados realmente están la Guardia Nacional para atender este tipo de situaciones. La Guardia Nacional no es un ente de seguridad nacional, sino de seguridad pública, y así fue construida dentro de nuestro sistema constitucional. Pero el tema migratorio, yo coincido que no es ni de seguridad nacional ni de seguridad pública. Inclusive, una de las críticas que se están haciendo a este despliegue de la Guardia Nacional es que justamente ante una crisis que México tiene de seguridad pública, se crea esta Guardia Nacional y se está comprometiendo al 28% de sus elementos para que se despliegue a la frontera sur. Toda ley
es para enriquecerse, no hay ley perfecta, por eso estamos aquí como legisladores. Si existen a lo mejor temas de inquietudes en políticas públicas y también de manera internacional, de que no hay un juez, pues hay que verlo en tema de justicia, hay que verlo en tema de salud, hay que verlo en tema de migración, hay que verlo también en tema de seguridad. Hay que garantizarles una seguridad de protección a los migrantes, pero también a los ciudadanos que están en el territorio mexicano. Asimismo, coincidieron en que, así como es necesario resguardar la integridad de los migrantes, porque así lo establece nuestra Constitución, también se requiere conocer la identidad de todos los que atraviesan por nuestro territorio con destino a los Estados Unidos. Gracias por seguir con nosotros. En nuestra sección Todas al Congreso, continuamos con la charla sostenida con la antropóloga, feminista, escritora, profesora y política, Marcela Lagarde. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a esta sección de Todas al Congreso. Hoy vamos a platicar de nueva cuenta con la doctora Marcela Lagarde para que nos explique ella cómo es este asunto de la igualdad en política y también de si la igualdad es así nada más o tiene que haber otras condiciones, lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva o con la paridad sustantiva más bien. El término es paridad sustantiva. Platiquemos con ella para que nos quede un poco más claro acerca de estos términos y a qué nos referimos cuando hablamos de ellos. Adelante. Confundimos la mixtura con la igualdad. Voy a explicar que es muy fácil. Confundimos que en un espacio haya mujeres y hombres, como aquí, y decimos, no, pues aquí ya hay igualdad, hay mujeres y hay hombres. No. Si uno analiza cómo están las mujeres aquí, cuánto ganan las mujeres aquí, qué cargos tienen aquí en la Cámara de Diputados, encontrará que hay una jerarquía terrible de hombres en la Cámara de Diputados. En la administración de la Cámara de Diputados, los jefes de oficina, de proyecto, de programa, los jefes de todo, son generalmente hombres. A lo mejor hay más mujeres en número, pero no en igualdad. O sea, no están con las mismas condiciones como para que, digamos, pueden optar a ser el jefe de la Cámara, pueden optar a ser, no sé, la jefa de los enlaces de la Cámara de Diputados. Es igualdad con paridad sustantiva. O sea, no es que pidamos o busquemos ejercer cualquier tipo de igualdad en cualquier sitio, sino queremos igualdad en los sitios que cuentan, en los sitios importantes, en los sitios de relieve. Por ejemplo, en el espacio de la Cámara sería así, en una empresa, en una fábrica, pero que las mujeres puedan dejar de ser vicepresidenta, subdirectora, para que a lo mejor un día sean directora, presidenta, coordinadora, y no sea nada más los hombres. En las empresas hay muchas mujeres y ocupan los cargos más bajos, incluso los más manuales, porque la brecha digital juega. Entonces se escoge a mujeres que no tengan habilidades para superar a los hombres. Y por eso nosotras, en la causa por la igualdad y la paridad sustantiva, planteamos que todas y todos, mujeres y hombres, debemos tener formación en perspectiva de género para que podamos entender esas cosas y no nos vayamos con la finta.
Bueno, pues hasta aquí llegamos en Todas al Congreso. Esperamos de veras que les haya quedado claro después de esta explicación qué significa la paridad sustantiva y qué significaría que las mujeres entraran realmente a la política en nuestro país. Hay muchas cosas todavía que aprender con respecto a lo que tiene que ver con la perspectiva de género y cómo cambiaría nuestra vida. Gracias por haber estado con nosotros aquí y con nosotras aquí en Todas al Congreso. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. En nuestra crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla del 25 aniversario de la Biblioteca Legislativa. Hace ya algunos años, el escritor norteamericano John Steinbeck, autor de Al este del Edén, por ejemplo, esa gran obra, creo que se hizo película con el inolvidable James Dean, y autor del guión de aquella película también maravillosa que resultó La Perla, el escritor norteamericano John Steinbeck, le decía a usted, dijo que una de las grandes tareas y una de las grandes hazañas del ser humano es aprender a leer. Interviene en el fenómeno cuando se empieza a querer reconocer los signos, las letras, reunirlas, hacerlas idea, transformarlas y apropiarse del sentido de lo que quiere decir miscelánea, mi lucha, o bien la historia del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene predilección, debilidad por algún libro. Por ejemplo, Corazón diario de un niño, de Edmundo D'Amicis, que llevábamos en la primaria. La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. El Dr. Jekyll and Hyde. Los cuentos de Oscar Wilde, El gigante egoísta. El príncipe feliz. Y hablemos de los mexicanos también, como El llano en llamas, por ejemplo, de Juan Rulfo, es un libro de cuentos extraordinario. Cantar de ciegos, de Carlos Fuentes, es otro libro de cuentos magnífico. Cantar de ciegos, un bello libro de cuentos. Los cuentos de Pita Amor, Guadalupe Amor, Yo soy mi casa, se llamaba el volumen que las contiene. Y todo esto nos hace amar al libro, querer al libro. El Don Quijote, las graciosísimas, las pedagógicas aventuras, todo lo que nos describe, un fresco grande de la vida, eso es el Quijote de la Mancha. Y todo esto porque el Congreso mexicano hace muchos años que tiene una librería en la calle de Tacuba, la librería del Congreso, la biblioteca del Congreso. Allí íbamos, allá por los años 60, a estudiar en la calle de Tacuba, muy cerca de la de Filomeno Mata. Allí estaba la Biblioteca del Congreso, que tiene aquí en San Lázaro una extensión, la Biblioteca Legislativa. Cosa singular que hace unos cuantos días cumplió 25 años esta Biblioteca Legislativa aquí en San Lázaro. Figurón, gran señora de las letras mexicanas, la escritora Elena Poniatowska, autora de La noche de Tlatelolco, por ejemplo, esa tinísima, esa gran novela sobre Tina Modotti. No se la pierda, no se pierda la obra toda, querido Diego, también todas las cartas, extensísima, amplia, brillante, la obra de Elena Poniatowska, también está en muchos libros, todo para los libros. Amar un libro, tome uno y se va a enamorar para siempre de la lectura de un libro. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional